Deporte y salud, o dicho de otra manera, cómo hacer deporte de manera saludable. Ese es el tema que nos va a ocupar hoy en este encuentro digital organizado por Noticias de Guipúzcoa, en el que vamos a contar con 3 invitados expertos en medicina deportiva. Está demostrado que practicar deporte de forma regular contribuye a mantenernos saludables y no solo eso, sino también a prevenir enfermedades. Son innumerables los beneficios que nos reporta la práctica de ejercicio. Reduce el estrés, mejora el descanso, nos pone en forma, fortalece músculos y articulaciones y un largo etcétera. Pero cuando realizamos cualquier actividad deportiva es tan importante no solo la práctica en sí misma, sino el antes como el después. Es decir, contar con asesoramiento profesional antes de ponernos a hacer ejercicio nos va a ayudar a identificar qué tipo de ejercicios nos van a convenir, nos van a venir mejor. Y también, como os decía, no debemos olvidarnos del después, de dedicarle tiempo a la recuperación, porque esto precisamente es lo que nos va a ayudar también a prevenir las lesiones. En cualquier caso, como os decía, en el encuentro digital de hoy vamos a ofreceros las claves para hacer deporte, pero no hacer deporte de cualquier manera, sino hacer deporte de manera saludable. Hoy vamos a conocer, por ejemplo, los signos de alarma ante una posible lesión. Y bueno, también las últimas técnicas, los últimos tratamientos que existen en el ámbito de la medicina deportiva, tanto para prevenir lesiones como mejorar la recuperación y aumentar el rendimiento. Y en la otra cara de la moneda hablaremos también de los riesgos del sedentarismo. Y todo ello no os lo voy a contar yo, sino que, como os decía, contamos con 3 invitados que son expertos en la materia y voy a pasar a presentar. Tenemos con nosotros en primer lugar a Natalia Bieresten. Ella es fisioterapeuta y directora de Sinergia Fisioterapia. Natalia, ongi etorri. Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por Gracias. participar. Tenemos Gracias. también con nosotros a Iker Fernández, él es director deportivo de Irmoki. Iker, Hola, buenos días. bienvenido y ¿Qué gracias tal? por participar. Muy bien. Y por último, nuestro tercer invitado es Eukeni López. Él es técnico deportivo en Donostia Kirola. Eukeni, ongi etorri. Pues, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Muy bien, bueno, pues para empezar este coloquio creo que sería interesante distinguir entre dolor y daño. Natalia, si te parece, empiezo contigo. ¿Es lo mismo dolor y daño? ¿Es normal el dolor después de un entrenamiento, después de practicar ejercicio? Bueno, para empezar, dolor y daño no es lo mismo. El dolor es una experiencia subjetiva, es propia de cada persona, y el daño se refiere a la lesión de un tejido. Puede haber dolor sin haber lesión o daño en un tejido. Con respecto a la siguiente pregunta que me has hecho, a veces cuando uno empieza a hacer ejercicio o cuando cambia la rutina de los ejercicios, aumentando la intensidad o el volumen, suelen aparecer hacia las 12 o 24 horas después de hacer ejercicio pequeñas molestias o tensiones musculares. A veces, dependiendo de la intensidad, puede alargarse un poco más, 24, 48, 72 horas. Son lo que comúnmente se conoce como agujetas, o más profesionalmente los famosos DOMS, que es una sigla que abrevia el nombre en inglés. Muchas veces las personas creen que ese dolor está relacionado con acúmulo de ácido láctico en los músculos, y eso es erróneo. En realidad ese dolor se produce porque durante el ejercicio se generan micro roturas de fibras que son normales, es un proceso natural causado por el estrés físico que tiene el músculo a la hora de hacer ejercicios, y esos pequeños desgarros, al ser una respuesta natural, es durante el tiempo de reparación de esas fibras donde los músculos crecen, es decir, donde se produce la hipertrofia muscular. Es importante entender que los DOMS no es dolor durante el ejercicio, es decir, nadie debería ejercitarse con dolor, porque cualquier dolor durante el ejercicio significa que algo anda mal y hay que parar. El ejercicio puede ser exigente, pero no debería de ser doloroso.
¿Cómo saber cuáles son esos signos de alarma tras hacer ejercicio, Iker? No sé si nos puedes ayudar en esto. Sí, bueno, dependerá también un poco del tipo de ejercicio que estamos haciendo, si es un ejercicio más de resistencia o es un ejercicio predominantemente de fuerza, ¿no? Pero a nivel general, cuando alguien hace ejercicio y se está pasando un poco, digamos, de su nivel de adaptación o su nivel de rendimiento, los signos típicos pueden ser de un corredor, por ejemplo, que se marea o que tiene vértigos, confusión mental, irregularidades cardíacas, ¿vale? Esos son los signos un poco predominantes cuando te están avisando ya el organismo de que te estás pasando de intensidad. Eso es a nivel genérico, pero sobre todo yo diría que cuando tú estás entrenando habitualmente hay unos marcadores y hay uno que es muy simple, que todo el mundo lo puede controlar y te puede dar un poco indicación de si te estás recuperando o no, que es el pulso por la mañana en ayunas. Entonces, cogerte el pulso por la mañana, normalmente como consejo yo aconsejaría tomártelo durante una semana, hacer una media, es muy sencillo, y tienes las pulsaciones medias en un estado normal, habitual, en un entrenamiento no exigente, ¿vale? Entonces, con ese indicador, cuando tú te vayas tomando el pulso y estás entrenando, cuando se desvíe más o menos un 10% por encima de tu nivel basal, imagínate, si tenemos una media de 60 pulsaciones durante la semana que nos cogemos el pulso normal, si te pasas ya de 66, 67, 68 por las mañanas y es habitual y se mantiene, ese es un indicador ya de que te estás, digamos, no sobreentrenando, pero digamos estás acusando fatiga. ¿Vale? Entonces yo creo que ese es un marcador que es muy sencillo y lo puede utilizar todo el mundo. Otros marcadores, por ejemplo, a nivel general es que tardas más en recuperar y, como decía muy bien Natalia, que tienes un dolor, pero un dolor que no desaparece, es un dolor que debería desaparecer con la recuperación normal, por ejemplo. Un dolor constante a nivel muscular. Esos son, por ejemplo, digamos, unos marcadores que todo el mundo podría controlar de forma fácil y te indica tu estado, tu evolución. Cuando una persona quiere empezar a hacer ejercicio, ¿cómo detecta, cómo podría saber qué ejercicios le va a convenir más hacer y cuáles debería evitar? Vale, bueno, yo ahí siempre recomendaría que se pusiera en manos de un buen profesional. No solo en cuanto a ejercicios, depende del deporte que practiques, si corres, lo que digo, siempre digo, no, depende del deporte, tienes unas necesidades, tu organismo va a tener unas necesidades. Entonces, siempre es aconsejable ponerse en manos de un buen profesional para que te diga qué tipo de ejercicios tienes que hacer o cuáles no. Ahí entraría pues un poco la valoración del profesional, que es muy importante, una valoración fisiológica. Hay diferentes baterías de pruebas, test y ejercicios en el que puedes valorar a una persona y corregir sobre todo, va muy bien en la corrección sobre todo de asimetrías posturales. Yo siempre digo que la postura y el equilibrio y la simetría en el cuerpo humano es muy importante para prevenir lesiones. Hay diferentes test, diferentes ejercicios, hay muchas pruebas, ¿vale? Pero sobre todo detectar asimetrías. Cuando más asimétricos somos, más probabilidad de riesgo de lesión tenemos. ¿Qué significa ser asimétrico? No Sí. te sigo con eso. Sí, por ejemplo, a nivel genérico, una explicación muy sencilla. Lado derecho, lado izquierdo, ¿vale? Un test. Por ejemplo, yo en balonmano profesional que he trabajado mucho, hay un test que es muy clásico, que es el triple hop step, que es 3 saltos, ¿vale? Tú saltas 3 saltos con la pierna derecha y mides la distancia. 3 saltos con la pierna izquierda y mides la distancia. Si hay una desviación en las dos piernas, que siempre hay, lo habitual es que haya un poco, pero si se desvía más un 10%, a nivel científico ya se ha validado y se considera que hay un mayor riesgo de lesión. Se detecta mayor asimetría. Lógicamente hay jugadores que son predominantemente zurdos y otros derechos y siempre hay asimetría, pero se intenta controlar esa asimetría dentro de unos parámetros. Cuando te desvías de esa asimetría hay mayor riesgo de lesión. Y todo eso, si te pones en manos de un buen profesional, te lo va a valorar. Natalia, ¿manejáis vosotros en fisioterapia esta terminología? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Iker, porque en nuestra experiencia trabajando tanto con deportistas como con gente, digamos, de todo tipo que practica deporte a más o menos nivel o no practica deporte, lo importante para no lesionarse es que el movimiento sea de calidad, y para que un movimiento sea de calidad tiene que tener control postural y equilibrio muscular. Entonces,
todos tenemos algo de eso, porque no existe la postura perfecta y nuestra postura y nuestros equilibrios musculares están muy condicionados a nuestro estilo de vida, la cantidad de horas y el tipo de trabajo que tenemos, el deporte que practicamos, si es simétrico o no. Entonces trabajar desde el reequilibrio postural y por lo tanto una estabilidad dinámica de esas articulaciones activando la musculatura, sin lugar a dudas es lo más saludable para prevenir lesiones. Decíamos al inicio que a la hora de prevenir una lesión es tan importante el antes, ¿no? Que es lo que está hablando ahora un poquito Iker, ¿no? Sobre esa valoración y esas formas de medir si estamos haciendo sobreesfuerzo o no, como el después también, que es el tema de la recuperación. ¿Qué opináis? Por ejemplo, Iker. Sí, la recuperación es clave. Hay varios parámetros que podemos controlar durante el ejercicio, ¿vale? Que yo creo que es muy importante la hidratación, sobre todo, la remineralización, o sea, que tú te hidrates durante el ejercicio, eso es muy importante. Lo que decíamos, ¿no? La batería de ejercicios para prevenir lesiones y control postural durante, y yo creo que es vital el sueño y el descanso, porque ahí es donde se dan todos los procesos regenerativos y de asimilación de lo que tú has entrenado durante el día. Entonces, un sueño de calidad, no tanto en más horas, sino en profundidad, ¿vale? En calidad, es vital para recuperarte. Para mí es esencial. Y luego, evidentemente, también la alimentación. Tiene mucho que ver con la capacidad de recuperación y la plasticidad de los nutrientes que tú tomas, la absorción digamos, la reparación de los tejidos. Entonces, esas para mí son claves. Yo diría que el sueño y el descanso hoy en día cada vez es más importante, por el estilo de vida que llevamos. Sí. Claro. Sí, Natalia, dices que sí, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y también antes de hacer ejercicio, para esa prevención de lesiones, es importante el calentamiento. El calentamiento me refiero a calentar los músculos, dependiendo qué actividad física vayas a hacer, con 5 o 10 minutos podría llegar a ser suficiente. Hay controversia sobre los estiramientos, no hace falta estirar antes de hacer ejercicios, pero sí calentar, activar la musculatura, aumentar el ritmo cardíaco, tener señales de sudoración, que llegue más vascularización a los músculos para que se calienten, estén flexibles y de esa forma trabajen mejor, y aumentar lentamente tanto la intensidad como la duración del ejercicio. Eso es importantísimo, acompañado de una buena hidratación, de una buena alimentación, de las horas de descanso, todo el conjunto, antes y después. Deportes como el running, el crossfit, bueno, son deportes que están de moda, pero Eukeni, no sé, son deportes que están al alcance de cualquiera, nos podemos poner así a lo loco de repente a correr o hacer crossfit, no lo sé, ¿eh? Hablo desde la inexperiencia, pero ¿qué opinas? Hombre, empezando por el running, hombre, yo creo que es evidente que ha tenido una evolución espectacular en los últimos años, sobre todo porque tiene unos ingredientes como muy evidentes, ¿no? Que son la facilidad en el acceso. Nos compramos unas zapatillas, ya podemos salir a la calle, la comodidad y tiene una buena adaptación a la conciliación familiar también, ¿no? Ya que se hace por un lado al aire libre y pues permite adaptar esos horarios, ¿no? Que muchas veces son lo más nos limitan a la hora de hacer actividad física, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que es un tipo de actividad en la que existe un impacto repetitivo y que, como comentaban mis compañeros también, pues pueden generar problemas en las articulaciones, en la espalda. Por eso es muy importante tener en cuenta que es una actividad que hay que hacer en progresión, tanto en duración como en intensidad, y sobre todo, como comentaba Iker, bajo la supervisión de un profesional que es el que nos va a indicar pues, un poco desde nuestro nivel de base, pues qué progresión es la más adecuada para nosotros. En el caso del CrossFit, que bueno, se ha puesto muy de moda, una actividad muy americana, ¿no? Que como tantas otras cosas nos viene de fuera,
Pues bueno, indicar que el trabajo de fuerza sí que es verdad que es una tendencia al alza, no solo entre los jóvenes, sino también hay muchos profesionales de la salud que están empezando a recomendarlo en edades avanzadas, ¿no? Que hasta ahora pues, el pensar en una persona mayor, jubilada incluso, que estuviese haciendo un trabajo de fuerza, pues era como una cosa un poco rara, ¿no? Antes se recomendaba siempre, pues el médico siempre nos recomendaba o ir a caminar o ir a hacer algún otro tipo de actividad, preferentemente aeróbica, bueno, que sí que es buena, pero que los estudios de hoy en día indican que es muy importante complementarlo con una actividad de trabajo de fuerza. Como comentaba antes también, el trabajo con pesos, incluso con autocargas, el peso del propio cuerpo, pues también conlleva un grado un riesgo de lesión, pues bueno, es importante. Entonces, y el caso del CrossFit, pues bueno, pues igual, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, que es una actividad de alto impacto en la que, bueno, pues una persona puede acceder, sea el nivel que sea, y bajo la supervisión de un profesional, pues bueno, pues puede tener una progresión más o menos adecuada. Si bien, en mi opinión, quizás no es la actividad más recomendada para una persona que accede por primera vez al mundo de la actividad física, ¿no? Pasar de ser sedentario a hacer CrossFit, digamos. Natalia, en consulta, ¿qué tipo de lesiones veis así con más frecuencia? Bueno, vemos de todo. A nivel deportivo, vemos de todo. En el caso de la gente que practica deporte y no es deportista, lo más común son las lesiones accidentales, es decir, los esguinces, las pequeñas roturas de fibras o tendinitis por hacer un mal calentamiento, por ejemplo, o una mala progresión de la carga de entrenamiento, inflamaciones articulares, esas son las principales. De cara a un evento deportivo tipo una maratón, Eukeni, que decías que para iniciarse la práctica deportiva uno no puede empezar, por ejemplo, a lo mejor no es lo más recomendable que empiece con una actividad como el CrossFit. De cara a, bueno, no sé, también a participar en una maratón, también entiendo que habrá que hacerlo pues con precaución y poco a poco, y no queriendo hacer la maratón de aquí a un mes, ¿no? O sea, entiendo que todo llevará su tiempo, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos tiempos, ¿no? Con toda la explosión que hemos comentado que ha tenido el running, pues bueno, pues se han incluso banalizado pruebas como la Beovia San Sebastián, ¿no? Que parece que todo el mundo puede hacer una Beovia San Sebastián con apenas un pequeño entrenamiento de un par de meses, ¿no? Pues en el caso de una maratón te puedes imaginar, claro, la adaptación que requiere a nivel cardiovascular, muscular, articular, pues es una carrera de extrema exigencia en la que, como norma general, pues una persona preparada pues va a estar en un esfuerzo continuado de 4 horas, pues es realmente importante que la gente se consciencie de que requiere un trabajo previo muy importante, con una dedicación importante, y que no todo el mundo seguramente está preparado, no todos los organismos están preparados para soportar. Para eso es muy importante también, como comentaba ahí, que pues hacerse análisis y reconocimientos previos, pues asistir a un centro médico que te pueda indicar, te pueda hacer test y valoraciones que te indiquen si tú estás preparado para poder abordar un reto de este tipo, ¿no? Como te decía, claro, no hay más que ir a ver cualquier prueba de este tipo para constatar un poco que hay gente que no llega preparada. Es decir, que vemos en muchas ocasiones personas que llegan en malas condiciones, ¿no? Pues si los que somos un poco profesionales del deporte, pues nos preocupa esto, ¿no? Un poco que a la gente quizás se tome a la ligera pues este tipo de pruebas tan exigentes.
Hemos hablado todo el rato, Natalia, de qué tipo de lesiones veis asociadas a la práctica deportiva, pero ¿y el sedentarismo? ¿Veis este problema también en consulta? Sí, el sedentarismo muchas veces también genera dolor, porque la falta de actividad conlleva que se disminuya el tono muscular, y la disminución del tono muscular genera inestabilidad articular. Entonces, el bajo tono y la inestabilidad articular puede causar dolor, sobre todo cuando empiezas a moverte. Las malas posturas, acompañado con hábitos de rutinas no saludables, descuidando la alimentación, la actividad física, no durmiendo bien, todo eso también genera más fatiga, y la fatiga también puede generar molestias o malestar. Precisamente me parece interesante un programa que está llevando a cabo Donostia Kirola, que se llama Piztu, que es precisamente, ¿no? Kenny, cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, en este programa lo que tratamos de realizar básicamente es activar a las personas sedentarias. De ahí su programa Piztu, un poco encender, ¿no? Activar. Sí que nosotros en las encuestas que realizamos periódicamente de hábitos deportivos entre la población donostiarra, sobre todo, bueno, sí que podemos decir que gozamos de una buena salud a nivel deportivo. Somos un pueblo en general, Donostia, Guipúzcoa, activo. De nuestras cifras se desprenden que el 75 más o menos de las personas dicen que hacen algo de deporte, e incluso pues un cercano 60% pues dicen que llegan al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, esos famosos 150 minutos que ahora también están en revisión. En cualquiera de los casos, pues bueno, pues nosotros con este programa intentamos atender a esa población que por una causa o por otra siempre pues se quedan fuera de este abanico, ¿no? Porque cada vez se está dando más importancia a la actividad física y a dejar un poco la vida sedentaria, puesto que se está viendo que en términos de salud y de coste económico, de cara a los servicios sanitarios, son muy altos. Entonces, bueno, pues nosotros comenzamos con una experiencia piloto en la que, bueno, en colaboración con Osakidetza, digamos que las personas que pasaban por los centros de atención primaria y el médico de cabecera detectaba que eran personas sedentarias y se podían beneficiar de este programa, pues nos la derivasen a nosotros. Nosotros tenemos una figura que es la figura del orientador de actividad física, que son licenciados en educación física, que unos días a la semana están en el centro de salud y, digamos, atienden a las personas para un poco, como si fuese un especialista médico, pues indicarles cómo podrían incorporar hábitos de vida saludables relacionados con la actividad física en su día a día. Un poco a cuestiones sencillas, no les mandan directamente al gimnasio ni nada complejo, ¿no? En este sentido, pues en la primera entrevista les hace un test IPAC, que es un poco un test estandarizado para, bueno, detectar y ver cuál es la actividad física que realiza esa persona y el nivel de sedentarismo que tiene esa persona en su día a día, y a partir de ahí pues le hace un programa en el que, bueno, pues le va a ir haciendo un seguimiento, primero a los 15 días, un seguimiento presencial, ya esta segunda entrevista se la suele hacer en los polideportivos, y luego una tercera entrevista, una cuarta y una quinta entrevista ya a nivel telefónico, en la que el orientador le hace un seguimiento a esta persona, pues a ver qué adherencia está teniendo un poco a la práctica física, ¿no? Y en esta evolución nosotros, bueno, vamos haciendo un poco el estudio de si las personas, si vamos consiguiendo que estas personas sedentarias pues vayan en su proceso pues adoptando hábitos pues más saludables. ¿Este programa a qué edades está dirigido? En principio no tiene una edad asignada, si bien la mayoría de personas que acuden pues
rondan en torno a los 60 años, una cosa así. Hemos tenido personas jóvenes, y sí que es una cuestión también a resaltar, pues porque al final pues sí que se está viendo a nivel mundial que la incidencia del sedentarismo está teniendo un impacto bastante negativo en la población infantil en términos de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y entonces pues es una cuestión que debería de preocuparnos y de, bueno, de activarnos ese chip de actividad física, ¿no?, diaria, por cierto. De acuerdo. Vamos a irnos, si os parece, un poco a la otra cara de la moneda. Hemos hablado de deportistas ocasionales o personas con tendencia al sedentarismo. Y ahora me gustaría irme un poquito a la otra cara de la moneda, y es un poco quizás a los deportistas profesionales o de alto rendimiento, Iker, que precisamente nos puedes hablar de un tema que es muy interesante, que es un dispositivo inalámbrico, bueno, que tiene muchos beneficios, entre ellos mejora el rendimiento, favorece el descanso. Háblanos de este dispositivo, se llama Irmoki Wireless, ¿no? Sí, Irmoki Wireless, sí. Precisamente tengo unas imágenes que os puedo poner en pantalla y quizás, como lo veréis, un poco más visual, ¿vale? Es un dispositivo que va con unos guantes y unas tobilleras. Tú te pones 2 guantes y 2 tobilleras y te va conectado a unos electrodos. Él dispone el mismo de unos electrodos y va conectado a una aplicación o a una tableta. Entonces, este dispositivo se utiliza a través de profesionales de la actividad física o fisioterapeutas, o también en el gremio de la medicina, en el ámbito de la medicina. Entonces, el dispositivo lo que hace, te regula el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ¿vale?, es una parte del sistema nervioso del cuerpo humano que se encarga de funciones, digamos, automáticas. Está fuera de control un poco de lo que es lo voluntario, ¿vale? Entonces, este sistema es como el director. Lo que hace es regula sobre todo las respuestas de estrés y de recuperación. Tiene 2 ramas, simpático-parasimpático, ¿vale? Pero a nivel general lo que se encarga es de entrar en procesos de recuperación cuando lo activamos, sobre todo el parasimpático. Cuando hacemos ejercicios, este sistema, digamos, el sistema nervioso simpático, lo que hace es pone en acción los músculos, digamos, la vasodilatación, el latido cardíaco, es todo lo que necesitamos para hacer ejercicio. Por el contrario, cuando descansamos, cuando entramos en fase anabólica, que se llama, que es después de entrenar, ¿vale? Cuando ya entramos en esa fase, el sistema nervioso es el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Se activa sobre todo esa rama. Y esa rama se encarga de los procesos digestivos, procesos de reparación de los tejidos, el descanso. Bien, entonces nuestro dispositivo, en este caso, lo que hace es regula esas ramas, esas 2 ramas, y lo que si lo vais a ver ahora en pantalla, eso es, ¿vale? Este es el móvil y ese es el dispositivo. Lo bueno es que puedes trabajar con él. Hay 2 formas de trabajar con él, ¿vale? Puedes trabajar con él tanto durante el ejercicio, en los ejercicios de readaptación, tanto como, por ejemplo, también en la recuperación o en tratamiento de cabina de fisioterapia. Los profesionales de la fisioterapia lo utilizan en cabina, sobre todo. Entonces, como os decía, al regular el sistema nervioso, estás activando muchas funciones de reparación en el organismo. En un fisioterapeuta, por ejemplo, le ayuda mucho a la reparación de tejidos, en la disminución del tono muscular. Una lesión, cuando hay una lesión y hay una contractura, por ejemplo, una contractura algo sencillo, el músculo recibe menos oxígeno, está como comprimido, y el sistema nervioso normalmente tiene mucho que ver porque está hiperexcitado. Entonces, el dispositivo lo que hace es que ayuda a regular el sistema nervioso para que baje el tono, simpático sobre todo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, una vez que el sistema nervioso se va regulando, el tono muscular también disminuye, aumenta la oxigenación del músculo y ayuda en la reparación de tejidos. Eso a nivel, por ejemplo, de fisioterapia. A nivel deportivo, hay diferentes programas, ¿vale? Pero hay uno que es un programa que lo que hace se le llama el programa de recuperación activa y es repolarizador. ¿Qué es esto de repolarización? Las células musculares, ¿vale?, por decir las más importantes en el ejercicio, las fibras musculares, tienen una carga eléctrica.
cuando tú haces ejercicio, ese se llama potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico tiende a disminuir. Es como si fuéramos una pila, ¿vale? Entonces, cuando tú estás desgastando, o bueno, digamos, estás haciendo ejercicio y te vas cansando, ese potencial tiende a disminuir. El cuerpo tiende a restablecerlo, pero digamos que tiende a caer, ¿vale? Entonces, hay un programa que nosotros utilizamos mucho, que es el programa, en este concreto, tiene una numeración que es el 5, pero hace ese efecto repolarizador. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los deportistas se recuperan antes y mejor, se recuperan más rápido. De hecho, este ejercicio, por ejemplo, este es un ejercicio de muestra, pero lo utilizamos en fases de entrenamiento activo cuando un deportista cuando entrena tiene fases de entrenamiento más intenso y otras más de descanso, ¿no? Más de descanso activo. Pues lo utilizamos mucho en las fases de descanso activo para acelerar procesos naturales del organismo en la recuperación durante el ejercicio. Y pues os puedo decir, por ejemplo, si os puede pasar la imagen. Vale, este es otro ejemplo de ejercicio, ¿vale? Este es un ejercicio de readaptación. Es muy típico el ejercicio un ejercicio propioceptivo se llama, ¿vale? Es general para mejorar el equilibrio de una pierna. Entonces, lo utilizamos durante los ejercicios para mejorar la conductancia, la señal del sistema nervioso, que es el que, digamos, conecta el equilibrio con el cerebro, por decirlo así de una forma sencilla, ¿vale? Entonces, el cerebro y los músculos tienen unos sensores, unos propioceptores, que informan al cerebro de la posición de este sujeto. Entonces, el dispositivo lo que hace es mejora la canalización del sistema nervioso para que llegue la señal. Y luego, esta sería otra imagen, ¿vale? Antes del ejercicio, y este es otro ejercicio también de equilibrio propioceptivo. Hay una parte muy importante, porque el dispositivo es un simulador de ondas cerebrales también. Tiene varios programas que simulan ondas cerebrales. Las ondas cerebrales están muy conectadas, tu estado cerebral, con procesos de recuperación, con procesos de ejercicio, con procesos meditativos también. Parece que no, pero los procesos meditativos son procesos en que el cerebro está en una frecuencia cerebral, se denomina frecuencia alfa, entre teta y alfa. El cerebro emite una frecuencia entre 4 y 8 hercios. En esa franja hay estudios científicos que ya están demostrando que está muy relacionado con la reparación de lesiones, con la eficiencia neural, es decir, que el organismo en ese estado gasta menos energía para producir actividad física. Y luego, además, tiene mucha relación con procesos cognitivos, lógicamente, procesos mentales de toma de decisiones. Entonces, nuestro dispositivo, pues, bueno, trabaja con varias frecuencias de ese tipo y ayuda mucho en esos estados también. Una pregunta, Iker. ¿Los efectos del dispositivo solamente se producen mientras lo llevamos puesto, luego una vez que nos lo quitamos desaparece? ¿Cómo funciona eso? Sí, efectivamente. Cuando tú estás con el dispositivo puesto, te está emitiendo una señal y digamos que el organismo la está recibiendo. Es como cuando haces ejercicio físico. De hecho, cuando tú haces ejercicio físico, sobre todo, por ejemplo, de fuerza, tú estás entrenando el músculo, pero estás entrenando el sistema nervioso y sus conexiones al cerebro. El dispositivo, digamos, que ayuda a que esas señales vayan mejor. Lógicamente, durante el ejercicio hay una mejor conexión, pero cuando tú retiras el dispositivo, una vez que has acumulado ciertas horas de dispositivo, nosotros sabemos que 10 horas, a partir de 10 horas, una vez que has acumulado eso, es como que en el argot del entrenamiento se le llama la memoria muscular. Pues bueno, yo diría que hay una memoria neural. Es lo mismo. Tu organismo se acuerda. Evidentemente, si tú quitas el dispositivo, disminuye, digamos, el efecto en el tiempo, pero nunca va a ser como cuando te lo pusiste por primera vez. Es acumulativo, eso sí es así, es acumulativo. O sea, que partes ya como de otra situación, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es como cuando tú más has entrenado... favorable. Sí, porque te regula el sistema nervioso, sí. Es como cuando si tú has hecho deporte toda la vida, dejas de entrenar 2 años, vuelves a empezar y tu cuerpo tiene memoria. O sea, a nada que vuelves a ejercitarte enseguida, el cuerpo, digamos que se activa, se sincroniza con esa señal. Entonces, nos pasa lo mismo. Pasa exactamente igual con el dispositivo. Lo cierto es, Natalia, que también la fisioterapia de la mano de la tecnología ha evolucionado muchísimo, ¿no? En los últimos años. ¿Qué opinas sobre esto?
Sí, a nosotros la tecnología nos ayuda mucho a trabajar el tejido y, como decía Iker, la neuromodulación la usamos como herramienta terapéutica eh, dentro de diferentes procesos y lesiones, dependiendo del paciente. Si bien hay un tiempo biológico que hay que respetar cuando hay una inflamación o cuando hay una rotura, la tecnología y la fisioterapia nos ayuda a reparar ese tejido o que la cicatriz sea más flexible o que no se pierda el tono muscular, siempre acompañada de terapia manual y ejercicio terapéutico para que la recuperación sea más integral. Otra cosa que yo creo que es un tópico, pero tiene bastante de cierto, y es que acudimos a la fisioterapia solamente cuando tenemos dolor. Retomamos un poco lo que hemos hablado al inicio, ¿no? El tema del dolor, pero es así, Natalia. Sí, generalmente el que viene al fisioterapeuta tiene dolor y el que viene sin dolor es porque tiene generalmente un diagnóstico y ya ha venido con dolor, entonces no quiere volver a pasar por esa experiencia desagradable y se cuida un poquito más. Pero generalmente quien viene al fisioterapeuta le duele algo. Háblanos ahora de Sinergia Fisioterapia. Es una clínica que está ubicada en Orio, que lleváis entre otros al Club de Remo de Orio. Háblanos un poquito cómo surge Sinergia, por qué ese nombre. Bueno, Sinergia surge en Orio hace más de alrededor de unos 18 años. Somos una clínica en la que trabajamos 4 fisioterapeutas. Eli, Olaya y Raúl son mis compañeros. Y formamos un equipo en el que abarcamos prácticamente todas las especialidades. Todo tipo de rehabilitaciones, hacemos todo tipo de rehabilitaciones deportivas, posquirúrgicas, neurológicas, respiratorias. Trabajamos con gente que no tiene lesiones también, hacemos grupos de trabajo de pilates, recuperación posparto, trabajo con embarazadas, trabajamos con niños, con personas mayores y tenemos prácticamente todas las herramientas terapéuticas de evidencia, las más actuales. No todos estamos formados en todo, ni especializados, pero como equipo lo estamos. ¿Trabajáis con diferentes clubes deportivos? Cuéntame. Sí, hace 18 años que somos los fisioterapeutas del Club de Remo de Orio. También trabajamos con el equipo femenino de balonmano de Orio y con el Queta de Guetaria de fútbol. Trabajamos también hace unos años con el equipo de rugby. Yo trabajé en una ONG ayudando a corredores etíopes y con todo tipo de deportistas. Estuvimos también colaborando con el Pro Zarauz, el campeonato de surf. La última vez que se pudo hacer. Y tratamos todo tipo de deportistas, tanto semiprofesionales como amateurs. En el caso de los remeros, por ejemplo, ¿qué tipo de lesiones veis más frecuentemente? Intentamos que no lleguen a lesionarse, pero la molestia estrella es la lumbalgia. Y para ello intentamos prevenirla cuidando mucho la región lumbopélvica, es decir, que tanto las articulaciones como la musculatura de la zona, digamos, de la zona de la columna lumbar, la pelvis y la cadera tengan buena movilidad y la musculatura tanto profunda como más superficial esté bien trabajada, formando eso como un corset natural, el famoso trabajo de core, que hace que se mantenga buena estabilidad de las articulaciones y buen trabajo sincronizado entre las articulaciones y la musculatura, que hace que prevenga por mala mecánica
molestias o que pueda llegar a aparecer una lesión, o sea, algún problema en algún tejido. Me decías, Natalia, intentamos que no llegue a producirse la lesión, pero una vez que se ha producido, ¿la clave cuál es? Entiendo que será actuar con inmediatez. Sí, sí, actuar cuanto antes. En el caso de deportistas a este nivel no esperamos a ver qué pasa, sino que hay todo un equipo multidisciplinar que nos encargamos del cuidado de estos deportistas. Estoy hablando de entrenadores, preparador físico, nutricionista, médico, fisioterapeutas, que cada uno aportando lo suyo, intentamos que la recuperación sea lo más rápido posible y se actúa desde el momento en que aparece la alarma del dolor, desde el primer momento, intentando que la evolución sea lo más rápido posible. Porque si dejásemos pasar, eso repercutiría directamente en el entrenamiento. Cuanto más tiempo se tarde en mejorar una lesión, o sea, menos rendimiento deportivo tendrá ese deportista y eso a determinado nivel hay que evitarlo. Iker, en tu caso también has sido preparador deportivo en varios clubes deportivos, ¿no? Cuéntame Sí. un poquito por dónde has pasado. Sí, en mi caso, bueno, yo he trabajado con el equipo Vera Vera Balonmano de chicas, femenino. Estuve 7 años, yo creo que fueron 6 o 7 temporadas, la época que ganamos muchas ligas. Una época muy buena, entre el 2010 y 2016 creo que fue. Sí, Vera Vera Balonmano, he estado con el Hernani, de hecho todavía colaboro como asesor en el Hernani de rugby y también fui colaborador, asesor en el Euskaltel Euskadi de ciclismo, entrenamiento de la fuerza en esa época. Entrenábamos el tema de la fuerza. Y lo mismo, si es que al final, de hecho yo os puedo comentar, nosotros, por ejemplo, en balonmano, 25% del tiempo, más o menos, de lo que es el trabajo físico, yo lo dedicaba a la prevención de lesiones. Es que es importantísimo. Lo que decía Natalia también, el calentamiento, sincronizar los músculos, el sistema nervioso para que esté preparado para dar respuestas rápidas cuando hay movimientos inesperados. En balonmano los movimientos son muy rápidos y tienes que estar muy ágil y muy coordinado. Entonces es muy importante que el sistema nervioso esté, digamos, en condiciones. Y dedicábamos mucho tiempo, en la etapa que estuve yo, a la prevención. Lo mismo en rugby y, bueno, en el caso del ciclismo es diferente. Bueno, el ciclismo interviene en otros factores, no tanto, hay otro tipo de lesiones, las lesiones son más por caídas o por golpes, pero no es tanto por impacto del propio ejercicio. Pero yo insisto en la prevención, o sea, la clave es la prevención y regular el sistema nervioso, es importantísimo. Sí, en eso estoy de acuerdo y nosotros lo que solemos hacer con los deportistas o con la gente que practica deporte es analizar el gesto deportivo y haciendo el análisis biomecánico del gesto deportivo nos da idea de qué posibilidades tiene de lesionarse por el movimiento repetitivo de ese gesto. Entonces, los consejos que le damos a esa persona tendrán que ver con el gesto deportivo y cómo compensar, digamos, el grupo muscular o las articulaciones que estén más sobrecargadas de trabajo, compensándolo con ejercicios terapéuticos o con diferentes herramientas como para evitar que esa zona se sobrecargue o le aparezca algo que no queremos, ¿no? Y no llegar a la lesión. Eukeni, dentro del programa PISTU y de las actividades que recomendáis a la gente, bueno, pues para hacer frente al sedentarismo y hacer un poquito de actividad física y encontrarnos mejor, no sé qué tipo de actividades están, digamos, al alcance de cualquiera y bueno, es cuestión de animarse y ponerse a ello. Bueno, sí, la verdad es que muchas veces, incluso dentro de las encuestas estas que os mencionaba antes, ¿no? Solemos preguntar a ver cuáles son las barreras principales a la hora de realizar actividad física, ¿no? Pues muchas veces sale pues, la falta de tiempo, cuestiones un poco relacionadas con la realidad del
día a día. Sí que es verdad que, hombre, como recomendación general, sí que sería importante hacer un trabajo combinado, ¿no? Que hoy en día cada vez está teniendo más aceptación y los estudios que se realizan van un poco dirigidos a esta tendencia de los programas que se llaman multicomponente. Un programa multicomponente está compuesto por actividades de tipo aeróbico, actividades de resistencia de larga duración, como puedan ser pues, caminar, pero bueno, caminar no de paseo, sino a un ritmo un poquito ligero. Como puede ser pues, nadar, puede ser andar en bicicleta, pues estas son actividades de tipo aeróbico, un poco de resistencia, y combinar estas actividades con otro tipo de actividades de tonificación muscular o de trabajo de la fuerza, que bien puedan ser pues, con autocargas o bueno, no tiene por qué ser ejercicios tampoco muy complejos, ni para ello tenemos que ir y acudir al gimnasio. Sí es recomendable pues, que alguien que conozca, un profesional, pues pueda asesorarnos, ¿no? En ese sentido. Y luego, bueno, pues, como comentaba Natalia también, pues muy importante pues, centrarse en trabajos pues, de core, pues bueno, trabajos que nos van a dar una cierta estabilidad pues en nuestras rutinas diarias, sobre todo a nosotros que muchas de las personas hoy en día trabajamos en oficinas, estamos muchas horas sentados y al final eso pues produce pues desequilibrio, ¿no? Porque el cuerpo no está diseñado para estar 8 horas sentado, está diseñado más bien para moverse. Sí. Natalia Totalmente. siente, ¿verdad? Sí. Totalmente, el cuerpo está diseñado para moverse. Sí. Bueno, pues próximamente, día 26 concretamente, va a desaparecer la obligación de llevar la mascarilla en el exterior, siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad y demás. Y eso también yo creo que debería invitarnos también a hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Aprovechando también la llegada del buen tiempo y demás. ¿Cómo invitaréis a la gente, Eukeni, Iker, Natalia, a que se animen a hacer ejercicio físico en el exterior? Eukeni. Bueno, en principio yo creo que no se hace falta mucho animar a la gente, porque realmente yo creo que tenemos un entorno privilegiado para hacer actividad en el exterior. Tenemos pues costa, tenemos montes, y en ese sentido aprovechar esos recursos que tenemos tan cerca, pues es importante, ¿no? Tanto tiempo que hemos pasado encerrados en casa, sin poder hacer cosas, con mascarillas. Y bueno, pues ahora yo creo que es un muy buen momento para poder empezar a animarnos y tampoco, bueno, hace falta plantearse grandes retos, ¿no? Sino, pues bueno, en nuestro día a día, pues ahora que tenemos mejor tiempo también, pues ir caminando al trabajo, pues dar paseos, pues como te digo, ¿no? Pues por entornos costeros, subir a la montaña y ya le metemos con las cuestas un trabajo un poquito más de fuerza. Bueno, pues ahí al final tenemos diferentes recursos muy, muy a la mano con los que seguro nos va a reportar una mejor salud, un mejor estado de ánimo. Bueno, es un poco lo que deberíamos de ir a buscar, sobre todo después de este momento de pospandemia en el que sí que hemos detectado que la actividad física ha bajado un poquito, ¿no? Ha bajado un escalón y tenemos que otra vez empezar a recuperar ese espacio. Iker, Natalia, ¿queréis añadir algo más al respecto? Yo les recomendaría que aumenten lentamente la intensidad y la duración del ejercicio, que eso sea bastante controlado, que en cualquier actividad física no se deje de lado la hidratación, que es fundamental, y ahora en verano agregar también la protección solar. Y si aparecen agujetas, dependiendo cuánto limite el rango de movimiento o la actividad muscular ese dolor, recordar de que es un proceso natural de la actividad física y al día siguiente se puede salir a hacer deporte otra vez, pero con menos intensidad que se hizo el día anterior.
Yo me quedo con dos titulares que hemos dicho. Primero, el cuerpo está hecho para moverse y segundo, que el deporte siempre nos va a ayudar a estar mejor. Y más aún si lo hacemos de manera controlada y lo hacemos con un asesoramiento profesional. Me imagino que estéis de acuerdo conmigo los tres. Sí, totalmente. Así que bueno, pues nada, es que ricasco a los tres por participar. Ha sido un placer, de verdad. Gracias. Vale, gracias a ti. Es que ricasco.